Bueno, ok. Parte de lo que no voy a hablar tampoco, que Diego había dicho que a lo mejor hablaba yo, que también tiene que ver con esto, voy a hablar solo de los derivados meteorológicos, no de los cat bonds o bonos catastróficos, aunque también forman parte de este mercado, ¿no? Sin embargo, es mucho menor el volumen, es un mercado mucho más pequeño, ¿no? Entonces no vamos a hablar de ellos. Pero entonces veamos aquí cuál es la diferencia entre los seguros y estos derivados meteorológicos. Bueno, pues primero, un seguro, todo esto no es cobertura para eventos meteorológicos catastróficos. Esto también lo mencionó Diego, son eventos con baja probabilidad de ocurrencia, pero consecuencias desastrosas o potencialmente desastrosas. El pago depende de pérdidas comprobadas causadas por el evento. Si no hay evento y no hay daños probados, no hay pago. Y tiene este problema que mencionó Tappen, que es riesgo moral y selección adversa. El asegurado pues tiene más conocimiento de su riesgo real, y selección adversa es esto de, no sé, igual si un granjero asegura toda la cosecha, es como el ejemplo del coche que dio Tappen, pues a lo mejor ya ni la cuida, ¿no? Bueno, ok. En cambio, un derivado meteorológico es una cobertura para eventos comunes, pero no catastróficos, con alta probabilidad de ocurrencia, consecuencias desagradables, pero no desastrosas. El pago se realiza de acuerdo a algún índice meteorológico, ahorita vamos a ver qué tipo de índices hay, y el pago se realiza independientemente de que haya o no pérdidas comprobadas, no tiene nada que ver que haya pérdidas, que existan. Otra cosa importantísima, se pueden comprar con fines especulativos y por lo tanto existe un mercado, ¿no? O sea, pues existen ya los mercados en derivados meteorológicos. Bueno, ¿cuál es la diferencia con los derivados financieros? Bueno, pues lo más obvio es el subyacente, o sea, este instrumento, este derivado, toma su valor de cosas de variables, un índice meteorológico que tiene que ver con la temperatura, la lluvia, la nieve, el viento, el sol, cosas así, ¿no? En cambio, un derivado financiero deriva su valor de un activo que se puede comerciar. Pues nadie va y compra temperatura, ¿no? O viento. Entonces eso es algo fundamental, ¿no? En el caso de los derivados meteorológicos, usualmente se tienen índices que dependen de variables meteorológicas y pues el 80% de los derivados que se intercambian dependen de dos índices que dependen de la temperatura. Uno se llama Heating Degree Days y el otro Cooling Degree Days. Entonces el mercado más grande es en este tipo de índices. Bueno, estos valores, digo, no entraré en detalle, pero se calculan dependiendo de cuántos grados la temperatura promedio se desvía de una temperatura base. La temperatura base por convención es 18 grados centígrados o 65 grados Fahrenheit. Y estos se intercambian en el Chicago Mercantile Exchange, y hay un mercado que hoy en día es 75 mil millones de dólares, ¿no? No son billones, pero son miles de millones. Lo que deben obtener son estaciones meteorológicas, ¿no? En lugares estratégicos, y al menos el Chicago Mercantile Exchange tiene estos derivados con estaciones en Estados Unidos, aquí se me olvidó Canadá, Europa, en el Oriente y en Australia. En México no tenemos, ¿no?
Bueno, estos nombres surgen y esta temperatura de 18 grados viene otra vez de las compañías del sector de energía. Y lo que sucede es que los 18 grados es así como un número mágico, arriba del cual típicamente se tiene que utilizar aire acondicionado y por debajo del cual se utiliza la calefacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de si el invierno va a ser muy cálido y yo tengo una empresa que vende gas, pues van a utilizar menos calefacción y entonces la idea es que compro esta cobertura para que si no hay suficientes días de frío, si no se acumulan suficientes heating degree days, entonces me compensa, ¿no? Bueno, ok. Entonces, como comenté hace rato, la mayor parte de estos derivados se basan en este índice. Existen otros índices meteorológicos comunes, uno se llama el CAT, o Cumulative Average Temperature, se utiliza más en Canadá y en Europa. Y hay índices que tienen que ver con la lluvia, la nieve, el hielo, y típicamente se especifica un periodo. Y hay un índice para huracanes que se llama el Carville Hurricane Index, que en realidad sustituye al Saffir-Simpson y el Carville. En principio cuantifica mejor los daños que puede ocasionar un huracán y es el que se utiliza en el Chicago Mercantile Exchange. Bueno. Ok, ¿cuáles son los componentes de una opción meteorológica? Bueno, esto rápidamente, el tipo de contrato que va a ser, dependiendo si el índice va a estar, se espera que esté por arriba o por abajo de algo preestablecido, el periodo al cual se aplica, índice que se va a usar y, muy importante, la estación meteorológica de referencia, si es la temperatura o la lluvia o el viento medido dónde. Tiene que ser una estación muy confiable. El nivel que se establece desde el principio para el índice. Esto es cuánto se va a pagar. Como se trata de un índice, bueno, si estoy tantos heating degree days por debajo de lo que se acordó, pues por cada uno de ellos me van a pagar tal cantidad, ¿no? Y eso se acuerda desde el principio. Y típicamente hay una cantidad máxima, ¿no? Que tiene que ver con cosas reales. Bueno, la evaluación de este tipo de opciones es muy diferente a la evaluación de opciones financieras, y entre otras cosas porque pues, la temperatura no sigue una caminata aleatoria, ¿no? No se trata del precio de un activo, son variables meteorológicas. Y pues se requieren datos históricos, modelos para estas variables, entonces la evaluación es muy diferente. Claro, lo más sencillo, por ejemplo en el caso de los HDDs y CDDs, pues es que hay un mercado, entonces pues ya el precio está dado por el mercado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el caso mexicano? En México no se permite la compraventa, o al menos no está contemplada, de derivados meteorológicos como contratos financieros. Existen índices meteorológicos y Agrocemex, ¿no? Utiliza diversos índices que tienen que ver con la temperatura, la precipitación, la vegetación, ¿no? Para seguros agropecuarios. Y sin embargo podrían realizarse contratos, ¿no? Con aseguradoras que fueran el tipo de estos derivados meteorológicos. Ahora, el punto aquí es que pues, no hay una solución de mercado en el caso de México, ¿no? Digo, pues, sí, Hacienda a través de Agrocemex hace estas transacciones, pero o estos seguros, ¿no?
pero bueno, no hay un mercado de derivados meteorológicos. ¿Qué propuestas hay, aparte de estos índices que se cotizan en Chicago? Bueno, se han propuesto índices para la velocidad del viento, para las horas del sol, y esto en principio proporciona coberturas para la generación de energías como eólicas o solar, para hacer más atractiva la inversión. ¿Y por qué la queremos ser más atractiva? Bueno, porque en general ser verdes es un poquito más caro que no serlo, ¿no? Entonces, digo aquí, por ejemplo, esto es generación, es el costo de generación. La banda gris es con combustibles fósiles, ¿no? Es más o menos el rango de costos. Esto es eólica, solar, y aquí está 2012 y lo que se estima para 2020. Los costos están bajando muy rápidamente, pero bueno, en principio hay que subsidiar un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo de los derivados de viento, y voy a ver este ejemplo nada más, porque en México se hizo un estudio. Pues parte del riesgo que conlleva tener una granja de riesgo es el precio de